Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lara y bueno, hoy yo voy a estar presentando una charla que titulé Primera aproximación a la genética de la conservación de anfibios en el noroeste argentino. Van a ver que soy medio rara acá porque es el día de la conservación de especies amenazadas y yo justamente no me manejo con especies, pero bueno, vamos a eso. Esto está enmarcado dentro de mi proyecto de conservación que se llama Hablemos de Conservación Yungas, que es como la hija menor de la iniciativa de CANOA de conservación de anfibios del NOA. Yo soy becaria doctoral del Instituto de Ecorregiones Andina, INECOA, de acá de Jujuy. Pertenezco al Laboratorio de Ecología Evolutiva y Biogeografía y bueno, mi proyecto de conservación fue financiado por la RUFOR y estamos cruzando los dedos para seguir recibiendo financiamientos desde donde venga. Así que bueno, primero que nada les voy a presentar a las ranitas con las que yo trabajo, que comúnmente se conocen como ranita de hojarasca. Estas ranitas pertenecen al género Oreobates, que es de la megadiversa familia que se conoce como Stramobontidae. Este género está presente desde el norte de Sudamérica hasta las yungas de Argentina, es decir, acá tenemos la distribución más austral de los representantes del género. Esto es muy interesante a nivel evolutivo, ya que en general las distribuciones más limítrofes dentro de cualquier tipo clado, taxón, suelen tener diferenciaciones interesantes a nivel evolutivo. Y bueno, y otra cosa a mencionar es que fíjense que si no consideramos lo que son las distribuciones más hacia el oeste, la distribución del género está bien asociada a lo que es el hotspot de los Andes tropicales. Un hotspot es un área geográfica que reúne gran biodiversidad de distintos grupos. Y justamente las yungas de Argentina estarían también la representación más austral del hotspot de Andes tropicales. Entonces, es súper interesante estudiar estas especies y plantear acciones de conservación. Ahora, algo también que tienen estas especies dentro del género Iobates es que, como todos deben saber, y ya lo hemos nombrado varias veces, los anfibios, como bien dice el nombre, anfidoble, biovida, doble vida, su desarrollo incluye una fase acuática, que son los huevos y los renacuajos, que luego sufren la metamorfosis para colonizar el ambiente terrestre en los adultos. Ahora, los oreobates son una excepción a esta regla, ya que presentan reproducción terrestre con desarrollo directo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sea de reproducción terrestre básicamente quiere decir que no ponen los huevos en el agua, sino que ponen los huevos en la tierra y dentro de la tierra, digamos, en distintos ambientes. No todos ponen en el mismo lugar de la tierra. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, las dos representantes que yo estudio cambian en eso. Y que sean de desarrollo directo significa que del huevo no nace un renacuajo, sino que del huevo directamente nace un juvenil, que es un adulto pequeñito. Entonces se saltean el estadio de renacuajo. Esto conlleva beneficios a niveles desde el punto de vista evolutivo, ya que le permite una mayor capacidad de colonización a nichos que otros anfibios no están pudiendo acceder, ya que están atados sí o sí a una reproducción en ambientes acuáticos. Sin embargo, también puede traer algún tipo de dificultad porque no necesitan agua, pero sí necesitan una gran concentración de humedad ambiental, ya que estos huevitos se podrían desecar si no hay la suficiente humedad ambiental para que puedan desarrollarse hasta juveniles. Ahora, en las yungas, acá en el hotspot de las yungas, tenemos tres especies de oreobates, con las cuales yo trabajo con dos. Una de ellas, que es la que está acá, es la ranita de hojarasca de Calilegua, Oreobates verde menos, y la otra es la ranita de hojarasca de Baritú y Oreobates barituensis. Como bien dicen sus nombres comunes, es según dónde fueron descriptas. La ranita de hojarasca de Calilegua fue descrita en cercanías del Parque Nacional Calilegua y la ranita de hojarasca de Baritú en el Parque Nacional Baritú. Estas dos ranitas están categorizadas solamente como amenazada la ranita de hojarasca de Calilegua, que está categorizada como vulnerable, mientras que la ranita de hojarasca de Baritú todavía no entra dentro de amenaza, sino que está casi amenazada. La distribución de estas ranitas son muy pequeñas, miden como mucho 5 centímetros y además son muy parecidas a hojas, por eso también su nombre de ranita de hojarasca.
buscarlas en el campo es bastante complicado, justamente por su tamaño y porque se asemejan a hojas, y presentan dimorfismo sexual. Las hembras son más grandes que los machos justamente porque como tienen que producir estos huevos que tienen gran cantidad de material nutricio para poder llevar a cabo todo el desarrollo hasta un juvenil, las hembras son más grandes que los machos. En lo que es su distribución, la ranita de hojarasca de Calilegua tiene una distribución geográfica más restringida de lo que es la ranita de hojarasca de Baritú. Esto se relaciona, como hoy hablaba Marcos, con la categorización de amenaza que tiene, ya que justamente por estar presente en menor distribución geográfica, esto lo hace más vulnerable a muchas amenazas. Pero como podemos ver, para toda la distribución de la ranita de hojarasca de Calilegua es simpátrica con lo que es la ranita de hojarasca de Baritú. Sin embargo, estas dos ranitas se difieren en muchas cosas. Una de ellas es cuando es que cantan. Estas ranitas siempre están asociadas su biología reproductiva con los periodos de humedad acá de estivales durante el verano, siendo que la ranita de hojarasca de Calilegua canta en un periodo más acotado, desde septiembre hasta diciembre más o menos, mientras que la de Baritú canta por mayor periodo, pero empezando un poquito después, más o menos desde octubre hasta febrero. También su canto es muy distinto, no sé si se va a escuchar, ¿no? Bueno, la ranita de hojarasca de Calilegua canta con un trino mucho más estridente, parecida a un pajarito, mientras que la de Baritú tiene un canto mucho más grave y más bajo. Que cualquier cosa Martín me va a poder corregir. Bien, aparte de no superponerse en todo su periodo reproductivo, estas ranitas también son simpátricas, pero no son sintópicas. Esto quiere decir que no habitan los mismos ambientes, ¿sí? La ranita de hojarasca de Calilegua justamente está asociada a ambientes de hojarasca, en particular de, por ejemplo, los alisos de cerro, mientras que la ranita de hojarasca de Baritú está más asociada a afloramientos rocosos como son arcillas y otros estilos de piedras que están acá presentes en la provincia y en el NOA. A su vez, también difieren en dónde es que ponen los huevos. Justamente la ranita de hojarasca de Calilegua lo pone en la hojarasca o en troncos que se hayan caído, mientras que la ranita de hojarasca de Baritú lo pone en estos afloramientos rocosos. Y a su vez vemos que también se superponen en lo que son sus rangos geográficos, pero de nuevo Barituensis tiene un rango geográfico mayor a lo que tiene Verdemenos. Verdemenos solamente está presente en selva y bosque montano, mientras Barituensis lo podemos encontrar desde Piedemonte, selva y bosque montano. Entonces, como seguimos viendo, Verdemenos es mucho más asociado a ambientes más estrictos. Sin embargo, ambas son especies especialistas de hábitat. Ahora, ya hemos visto con otras charlas que los anfibios están declinando a nivel mundial, están pasando por lo que se conoce como la sexta extinción en masa. Vimos algunas amenazas asociadas a anfibios en general. No sé si pueden saber esta referencia, pero esta es una serie que se llama De las sofas, en donde básicamente hay un hongo que infecta a los humanos y después los humanos se infectan entre sí. Lo mismo está sucediendo con los anfibios a nivel mundial, con un hongo que se conoce como hongo quitridio, que genera una enfermedad que es quitridiomicosis, que genera una hiperqueratinización de la piel, y esto hace que los anfibios no puedan generar su metabolismo normal a través de la piel, se debiliten y básicamente en general mueran por inanición. Y encima hay especies que son resistentes a la quitridiomicosis, o sea, contienen el hongo, pero no generan la enfermedad. A estas especies se las conoce como especies reservorias, porque lo que hacen es mantienen el hongo en el ambiente sin generar mortandad en esa especie en particular, pero cualquier otra especie que no sea resistente va a sufrir mortandad. Otra de las grandes amenazas es el cambio climático, que afecta de distintas formas. Una de ellas es justamente por características particulares de los anfibios, como que son ectotermos, es decir, que no controlan su temperatura o que tienen una piel permeable, son más vulnerables a lo que serían cambios climáticos. Además de que, como vimos antes, los anfibios están muy asociados, su biología reproductiva, a las condiciones ambientales que están presentes, a las condiciones climáticas. Si no llueve, por ejemplo, yo empecé mi doctorado en 2021, tuvimos 3 años seguidos de seca, tuve los primeros 2 años de trabajo de campo con muy poco éxito de captura y de encontrar a las ranitas, porque básicamente no estaban las condiciones para que las ranitas estén cantando y yo pueda encontrarlas.
El año pasado, que fue mucho más húmedo, el éxito de encuentro fue mucho mayor. Eso nos indica cómo las condiciones climáticas están directamente asociadas con el éxito reproductivo de estas especies. Y bueno, después tenemos otra gran amenaza, que son las especies invasoras. En este caso es una trucha, que acá está muy presente en el noroeste argentino, que bueno, ahora vamos a ver en particular. Y finalmente, otra de las grandes amenazas es la fragmentación y pérdida de hábitat, que puede estar asociado tanto a acciones antropogénicas como a efectos del cambio climático. O sea, se puede perder el hábitat o fragmentar el hábitat no solo por lo que es por desmonte o por alguna atracción humana, sino que también el cambio climático va a generar que ciertos hábitats que hoy están presentes en el futuro ya no lo estén. Ahora, en particular para la ranita de hojarasca de Calilegua, el cambio climático y la fragmentación y pérdida de hábitat han sido reconocidas como las principales causas, las principales amenazas que estaría sufriendo. Sabemos que, Mauri hoy ya lo dijo, que hay presencia de quitridio en las yungas, pero todavía no hay registro de que en oriobates dentro de yungas haya quitridio y si se desarrolla o no quitridiomicosis. Y respecto a las especies invasoras, la trucha no estaría incidiendo en este caso, pero sí otro tipo de especies invasoras, como lo sería, por ejemplo, el ligustro, que justamente afectan el hábitat de la hojarasca de estas ranitas. Ahora, en particular, nosotros lo que queremos intentar taclear un poco es la pérdida y la fragmentación de hábitat. Hábitat serían todas las condiciones físicas que son necesarias para que una especie esté presente, ¿sí? Entonces, nosotros lo que podemos ver como pérdida y fragmentación de hábitat es que a través del tiempo, en un área específica, las zonas que son ocupadas por cierto hábitat se estén cada vez restringiendo más por justamente algún tipo de incidencia que puede ser humana o no. Y lo que sería fragmentación de hábitat es que por esta pérdida queden parches aislados, de por ejemplo yungas, que no tengan conexión con el resto del hábitat, o sea, que no haya una continuidad. Nosotros encaramos este proyecto para taclear lo que sería la pérdida y la fragmentación de hábitat a través de la genética de la conservación. Entonces, ¿qué es la genética de la conservación? Básicamente es usar técnicas desde la genética poblaciones / evolución para plantear acciones efectivas para proteger la biodiversidad. Y acá lo que cambia es mi concepto de qué diversidad estoy básicamente protegiendo. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de las yungas una distribución de una especie X, que si nosotros consideramos como especie es una única unidad de conservación. Protegemos a la especie. Yo, a través del uso de la genética de la conservación, veo básicamente cuál es la diversidad que está adentro de esa especie, que es lo que se conoce como diversidad fundamental o diversidad genética. ¿Sí? Las especies no puede haber casos en que una especie sea un continuo y hay especies que, y en particular los anuros, las ranas y los sapos, porque tienen poca capacidad de moverse, que sean muy estructuradas genéticamente. Entonces, distintas localidades suelen ser muy distintas entre sí. Y cada diversidad que está presente hay que evaluarla en cuánto, digamos, queremos conservar esto y de qué forma. Por ejemplo, acá podríamos determinar que hay dos grandes unidades que son más diferentes entre sí, las azules y derivados y los rojos y derivados. Pero dentro de estas mismas unidades también hay diversidad. Entonces, considerando justamente cómo se distribuye toda esta diversidad fundamental, esta diversidad genética dentro de esta especie, es que nosotros, a través del proyecto de conservación que estamos llevando a cabo, queremos hacer un plan para que estas unidades se mantengan en el tiempo ante diversas amenazas, en particular la pérdida y la fragmentación de hábitat. Para esto es súper importante trabajar con distintos actores que estén involucrados en la conservación a lo largo de la distribución de la especie. Nuestra área de trabajo en particular es la Reserva de Biosfera de Yungas, que fue declarada por la UNESCO en 2012, que a su vez tiene distintas áreas protegidas adentro, que son desde parques nacionales, parques provinciales, reservas privadas. Y lo que nosotros queremos asegurar es que dentro de estas áreas protegidas exista conectividad, ¿sí? Esto quiere decir que las áreas protegidas
que estén aisladas entre sí no funcionan a su mayor potencial. La idea es generar una red de áreas protegidas que pueda potenciar que a futuro las amenazas de pérdida y de fragmentación de hábitat, sea de cambio climático o antropogénico, se mitiguen un poco. Hasta el momento pudimos reconocer, haciendo análisis de la diversidad genética, 5 áreas prioritarias de conservación para la ranita de hojarasca de Calilegua. Estos son áreas que presentan una diversidad única, ¿sí? La idea es, dentro de estas 5 áreas prioritarias de conservación, juntarnos con actores clave, por ejemplo, propietarios privados, grandes empresas, parques nacionales, gobernaciones de distintas provincias, para plantear un corredor biológico que pueda ser eventualmente utilizado por los individuos de esta especie en el caso de que, por ejemplo, un área ya no sea idónea climáticamente para que esta especie persista, o incluso para promover lo que sería el flujo génico. O sea, que genes que son únicos de un lugar puedan llegar a otro lugar y así en un futuro haya mayor probabilidades de que haya alguna variante genética que pueda superponer, pueda salir exitosa ante, por ejemplo, una sequía. A su vez, como tenemos que interactuar con distintos actores, tenemos también la pata, digamos, de la educación ambiental, que desarrollamos un documental que está en nuestro canal de YouTube. No dije las redes, pero es básicamente conservación.yungas, nos pueden buscar, en donde presentamos básicamente las yungas al mundo, la neurofauna que está aquí presente, las amenazas que están actuando y justamente cómo las áreas protegidas y la conectividad pueden llegar a mitigar una futura pérdida de especies. A su vez, también hicimos entrevistas con otros proyectos de conservación, con comunidades originarias y con parques nacionales, porque estos son actores que sí o sí van a tener que estar involucrados en la propuesta de un corredor biológico eventualmente. Y bueno, finalmente, ¿qué vemos a futuro? Ya declaramos, ya reconocimos las 5 áreas prioritarias de conservación, ya estamos ahí en proceso de una propuesta de corredor biológico. La idea ahora es continuar el proyecto de conservación usando el modelo que tuvimos con Oriobates verde menos, que está categorizada como vulnerable, incluyendo otras especies con distintas categorías de amenaza e incluso no amenazadas. Todas esas especies son endémicas de las yungas y en general son especialistas de hábitat. Entonces, lo bueno de tener una especie que que tenga todas estas características es que lo que nosotros encontremos es extrapolable a otras especies. Y tener información multiespecie nos va a permitir plantear un corredor biológico que sea mucho más robusto y seguramente mucho más eficiente. Y eso fue todo. Muchas gracias.